Bienvenidos a esta inmersión visual, de la materia a la mente, la evolución de la escritura y la educación en la antigüedad. Solemos imaginar la filosofía clásica como algo etéreo, grandes ideas flotando en el Olimpo, pero la realidad fue muchísimo más terrenal. Todo empezó a manchándose las manos, raspando madera, oliendo a cera fundida. Vamos a adentrarnos en esta historia, descubramos esa conexión visceral entre la materia cruda y la mente humana. Todo es número, decía Pitágoras, una idea monumental, sin duda, un concepto que ha moldeado el pensamiento durante siglos. Sin embargo, este viaje no arrancó con abstracciones majestuosas. El inmenso legado de Grecia y Roma se construyó sobre algo muy tangible. Herramientas físicas, utensilios increíblemente simples, el sonido áspero del raspado sobre la cera, la tinta oscura trepando por una caña. Esos pequeños detalles físicos permitieron que los grandes pensamientos perduraran hasta hoy. Sección 1. Herramientas del mundo antiguo. El primer gran protagonista es el cálamo. Consistía básicamente en una caña hueca. Su extremo se cortaba en diagonal. Un instrumento humilde, con raíces en Egipto, que los griegos llevaron a la perfección. Funcionaba por pura física. Al mojar la punta, la tinta subía por el canal interior gracias a la capilaridad. Una ligerísima presión sobre el papiro era suficiente. Para escribir se utilizaba una mezcla de negro de humo y goma, y para resaltar los títulos importantes empleaban una llamativa tinta roja a base de minio. Sección 2. Tablillas, cera y estiletes. Ahora hablemos del estilete, el famoso stylus, una verdadera genialidad del diseño antiguo. Estaba forjado en hueso, en bronce o incluso en hierro puro. Su brillantez radicaba en su doble función. Un extremo era muy afilado. Servía para arañar las letras sobre la cera blanda. Esa punta obligaba a trazar líneas rectas y formas geométricas. Pero el extremo opuesto era totalmente plano, parecía una diminuta espátula. Y esa era, sin duda, la parte más usada por cualquier estudiante. Servía para borrar. Ese extremo plano nos dejó un término maravilloso que aún usamos hoy en día, el lapsus calami, literalmente, el resbalón de la pluma. Cuando un escriba cometía un error, la solución era rápida. Giraba el estilete, usaba la espátula de bronce, alisaba la oscura cera de abejas hasta borrar el fallo. La superficie quedaba impoluta, lista para una nueva idea. Era, a todos los efectos, la tecla de retroceso de la antigüedad. Todo esto nos muestra un contraste fascinante en cómo manejaban la información. Por un lado estaban los enormes rollos de papiro, voluminosos, poco prácticos, exigían usar ambas manos y se reservaban para obras majestuosas o documentos de Estado. Por otro lado, las tablets cerate. Las tablillas de cera. Varias tablas unidas por cordones de cuero formaban pequeños dípticos portátiles. Se podían borrar y reescribir 1000 veces. Fueron los primeros cuadernos personales del mundo. La evolución de estos soportes cuenta nuestra propia historia. Arrancamos con la pesada arcilla en Mesopotamia, pasamos al delicado papiro egipcio, llegamos a la practicidad de las tablillas de cera grecorromanas, y de ahí dimos el salto al pergamino medieval. Hay un detalle fundamental aquí. Esa humilde tablilla de cera atada junto a otras fue el puente evolutivo, el eslabón perdido, el antepasado directo e innegable de lo que hoy llamamos libro. Para entender la importancia de la cera, retengamos este número. 153. Viajemos al año 1875. Las excavaciones en Pompeya desentierran la casa de Cecilio Jocundo. Era un banquero y recaudador de impuestos. En el piso superior, dentro de una robusta caja de madera, hallaron un tesoro. 153 tablillas de cera. Documentos legales fechados justo antes del gran terremoto del año 62. Es una cápsula del tiempo, el latido frenético de una ciudad preservado para siempre en cera endurecida. Sección 3. Atenas. Mente y cuerpo. De las herramientas físicas pasamos a quienes las empuñaban. En Atenas, la educación buscaba un equilibrio sublime, una dualidad perfecta. Estaba la gimnastique, por un lado, y la musique, por el otro. La gimnastique forjaba el cuerpo, desarrollaba pura fuerza y resistencia en los gimnasios, preparaba a los jóvenes para el campo de batalla. En el otro extremo latía la musique, el dominio de las musas. Aprender a tocar la lira con gracia o memorizar la épica de Homero era tan vital como saber sostener un escudo. El camino de un joven ateniense era sumamente exigente. En la infancia, un maestro guiaba la instrucción física y primaria. Todo se basaba en la memoria y en repetir mitos sobre las tablillas. Pero hacia el año 420 a.C., todo tembló. Llegaron los sofistas. Irrumpió la educación superior. Maestros como Isócrates cambiaron las reglas del juego. Impulsaron la retórica y el debate político. Los más conservadores pusieron el grito en el cielo, temiendo que tanto intelecto ablandaría a los soldados. Pero los visionarios lo tenían claro. El futuro pertenecía a la palabra.
Sección 4. Esparta. La forja militar. A pocos kilómetros de Atenas, la historia era aterradora. El corazón de Esparta era la Agoge, un brutal campamento militar controlado por el Estado. A los 7 años, los niños eran arrancados de sus hogares. Aquí no importaba la poesía, la lectura era un estorbo. El único objetivo de la instrucción era sobrevivir. Los obligaban a pasar un hambre atroz, a soportar el invierno sin abrigo, a robar comida sin ser descubiertos. Los castigos eran brutales. Se buscaba aniquilar la empatía para forjar piezas perfectas en la implacable máquina de guerra espartana. Y aquí topamos con una paradoja histórica increíble. A diferencia del resto de Grecia, Esparta exigía a sus mujeres una educación física extrema, financiada y controlada por el propio Estado. Carreras a toda velocidad, lucha libre, lanzamiento de jabalina. Pero no nos engañemos, no buscaban el desarrollo personal, era pura eugenesia estatal. Un cálculo frío, la lógica era implacable. Solo de mujeres extremadamente fuertes y atléticas nacerían los futuros guerreros invencibles. Sección 5. Las escuelas filosóficas. El pináculo del pensamiento griego nos dejó dos instituciones legendarias. Primero, la Academia de Platón. Su obsesión era crear reyes filósofos. Exigía un compromiso casi místico. Décadas de teoría pura, 15 larguísimos años de inmersión política para alcanzar la verdad ideal. Frente a él se erigió el Liceo de Aristóteles. Contaba con el respaldo financiero de Alejandro Magno y fue revolucionario. Aristóteles bajó de las nubes y abrazó el mundo empírico. Se dedicó a clasificar, observar y recolectar datos palpables de la naturaleza. Pero mucho antes que ellos, en las sombras de Crotona, operó un grupo magnético, los pitagóricos. Liderados por el propio Pitágoras, funcionaban como una hermandad secreta, una secta dedicada al conocimiento absoluto. Buscaban desentrañar los secretos del universo a través de la armonía musical y las matemáticas complejas. Eran los matematikoi, y tenían algo profundamente vanguardista. Aceptaban en sus misteriosas filas tanto a hombres como a mujeres en plena igualdad de condiciones. Claro que entrar en esta élite tenía un precio altísimo. Exigía una disciplina férrea. El conocimiento esotérico venía acompañado de reglas desconcertantes, puramente excéntricas. Había que ser vegetariano estricto. Estaba terminantemente prohibido consumir habas. Jamás de los jamases se podía recoger un objeto que cayera al suelo. Y tocar una gallina blanca era un tabú imperdonable. Son detalles que nos recuerdan lo extraño de aquella época. Un mundo donde la ciencia más avanzada bailaba con el misticismo más profundo. Llegados a este punto, la perspectiva resulta fascinante. Toda la historia humana pende de un hilo muy fino. Sobrevivió gracias a frágiles cañas entintadas, gracias a estiletes de hueso raspando cera que se derretía al sol. Sin embargo, el rigor de aquellos sistemas antiguos cinceló ideas inmortales, conceptos que han visto nacer y morir imperios. Hoy, rodeados de datos en la nube y pantallas táctiles, la gran pregunta flota en el aire. De todo nuestro conocimiento actual, ¿qué logrará sobrevivir milenios? ¿Qué dejará una huella tan imborrable como aquella vieja cera raspada? Es para pensarlo. Hasta nuestro próximo análisis.